Ese no me gusta. Ya, ahí esa la vamos a ver. ¿Ya? ¿Estamos viendo o no estamos viendo? Sí, Ya, profe. bueno. Dentro del contexto, don Miguel hoy día en la reunión nos pidió que a los chicos de cuarto en septiembre le hagamos como un tipo de resumen desde las materias como para prepararlo para las PSU, pero yo lo estoy haciendo eso ahora. Entonces, como yo le había dicho, a partir del término de julio, de agosto, ya más o menos como en el segundo semestre, yo voy a partir con la materia de cuarto medio. Y ahora lo que quiero hacer es como al revés, es decir, terminar en la materia de primero medio, tratar de después cuando llegue como agosto, empezar a pasar segundo medio y reforzarlo en todo eso, ¿ya? Entonces vamos a ver primero lo que es la célula. En primer lugar, la célula como componente básico de toda la estructura corporal de los seres vivos, ¿cierto? Tiene tres partes, como les decía yo, que son principales. Una es la membrana plasmática, la segunda es el citoplasma, y la tercera es el material genético, ¿ya? Si nosotros pensamos en que la célula, según los postulados de la teoría celular, primero es la unidad estructural de todos los seres vivos, ¿cierto? Esa sería como la primera parte, y ahí vamos a hablar de eso. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Yo, hola. ¿Quién es? Sofía Reyes. Ah, hola, Sofía. Ya, primero. Empecemos entonces, vamos a iniciar con la parte de células. Estamos como un poco avanzando porque ahora la materia es de lípidos, ¿cierto? Yo les dije que la guía de lípidos es la guía de esta semana, pero para que empecemos como a avanzar, ¿cierto? Vamos a iniciarnos con célula al tiro y la guía de la próxima semana entonces de contenido va a ser célula. ¿Ya? Yo voy a empezar no al tiro como a vomitarles todos los organelos porque son muchos, sino que los vamos a ir viendo de a poco. Y hoy día aquí vamos a ver la parte general, ¿ya? La parte de los científicos que contribuyeron al estudio de células la vamos a hacer en otra guía, que es muy básica, por ejemplo, Robert Hooke, ¿cierto? Que es el que descubrió la primera célula con un microscopio bastante primitivo y que se dio cuenta que él estaba observando un pedazo de corcho y se dio cuenta que tenía como unas celdillas y entonces a esas partes que eran solamente pared celular, es decir, era la parte muerta, podríamos decir, de la célula de lignina, de celulosa, él le llamó celdilla, ¿cierto? Y después tomó el nombre de célula, ¿ya? Básicamente con el estudio de Matthias Leiden, Theodor Schwann, Anton van Leeuwenhoek, que descubrieron el microscopio, otros que hicieron varios experimentos donde descubrieron que la célula, ¿cierto? O todas las células ya tanto de los animales, de los vegetales, estaban formadas por esta estructura, es que se acuñó la famosa teoría celular, ¿ya? La teoría celular tiene tres postulados, pero de los tres deriva el último, que sería el cuarto, ¿cierto? Aquí están algunos de estos señores para que ustedes los miren por mientras, ¿cierto? El primer postulado dice que la célula es la unidad estructural. ¿Por qué estructural? Porque todos los seres vivos del planeta Tierra, de una u otra forma en su estructura, tienen células. Se demostró que tanto en los vegetales como en los animales y luego con el estudio de los microscopios y microscopios más potentes, se llegó a la conclusión de que todos los seres vivos de este planeta, por lo menos estructuralmente, están formados de células. ¿Ya? El segundo postulado de la teoría celular dice que la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. ¿Qué significa esto? Significa que el metabolismo y todas las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo de un individuo, de una planta, de un insecto, de un humano, de un gato, de un perro, ocurren dentro de la célula, básicamente dentro de sus organelos o en el ambiente citoplasmático. Por lo tanto, la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. El otro postulado dice que la célula es la unidad de herencia. Y ahí viene, ¿no es cierto?, el postulado donde todos los seres vivos derivamos de una célula protobionte, es decir, de un individuo previo a toda la existencia, por lo tanto, todos nosotros tenemos un antecesor, y de ahí viene el postulado de que la célula es la unidad de herencia. Y el último deriva de que la célula es la unidad de herencia, el último postulado habla o dice que la célula contiene a la unidad podríamos decir, de transporte del material genético, es decir, contiene el ADN.
¿cierto? La unidad de herencia, y la otra es que todos los seres vivos, ¿cierto? En buenas cuentas descendemos de otro antecesor. Y esos serían los 4 postulados de la teoría celular. Ahora, si nosotros volvemos a este dibujito y, ¿cierto?, preguntamos, bueno, ¿cuáles son todas las partes que tienen todos los seres vivos del planeta, todas las células, tanto los procariontes como los eucariontes, como por ejemplo el reino monera, el reino vegetal, el reino fungi? ¿Cuáles son las partes constituyentes o que siempre van a estar presentes cuando yo hablo de una célula? Las que yo les decía. La membrana plasmática no puede faltar, porque si una célula no tiene membrana plasmática no puede contener su citoplasma y no puede protegerse del medio circundante que tiene, podría, ¿no es cierto?, llegar a desecarse o podría llegar a reventarse, etcétera. Por lo tanto, la membrana plasmática debe estar presente. Lo otro que debe tener también una célula para ser nombrada como célula y decir que está viva es el citoplasma. Y el otro componente es el material genético. De ahí, ¿cierto?, deriva la suposición en que los virus no están vivos, no tienen membrana plasmática propia, no tienen citoplasma, pero sí tienen material genético, ¿cierto? Tienen material genético, pero no es una célula que esté viva. Es decir, todas las características de una célula viva que se reproduce, que tiene metabolismo, que interacciona con su medio ambiente, que puede reproducirse, que puede crecer, que puede autorrepararse y que puede morir, no están presentes en buenas cuentas en los virus, ¿ya? Ahora, si nosotros hablamos de la célula procarionte, que después podemos hacer un cuadro comparativo entre una célula procarionte y una eucarionte, vamos a encontrar ciertas diferencias, ¿cierto? El procarionte y el eucarionte. Primero, el procarionte es una célula mucho más primitiva, más antigua. Ella es la que primero apareció desde que se inició la vida en el planeta Tierra. En cambio, los eucariontes son más recientes. Las células procariontes son mucho más pequeñas en cuanto a tamaño que la célula eucarionte. Déjenme ver si este documento, que es de primero medio, tiene alguna célula procarionte. No, pero se la voy a mostrar aquí inmediatamente. Por favor, no pierdan la paciencia ya, porque yo pensé que íbamos a ver lípido y no esto. Momento, están viendo las pantallas, ¿cierto? ¿Se ve todo? ¿Sí? Ok, es en Meet. Momentillo, es en Meet. Sí, sí, ya se ve, súper. Espérenme, tengan paciencia porque tengo 100.500 pantallas, entonces me pierdo aquí. Ya, espérenme aquí un poquito. Bien. No me sirve, esa me sirve. Ya, muy bien. Lamentablemente es chica la porquería. Bueno, la vamos a ver si la podemos meter en una pantalla nueva. Ahí debería estar cargando. Bien. Acá tenemos una célula procarionte, ¿cierto? Una célula procarionte, fíjense que se caracteriza primeramente por no tener núcleo, ¿ya? Pero no significa que no tiene material genético. Aquí está el material genético, ¿ya? Esta es una célula procarionte que cuenta de varias estructuras que no todas las células procariontes las tienen. Los principales representantes de las células procariontes son las bacterias, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de bacterias, ¿cierto? Hay eubacterias, que serían las bacterias recientes, las más actuales, las que nosotros conocemos que nos causan enfermedades, y tenemos las arqueobacterias, que son bacterias que generalmente no conviven mucho con nosotros porque se encuentran en medios bastante inhóspitos, como por ejemplo en los geysers, en los glaciares, en los salares, ¿cierto? En lugares donde los seres vivos generalmente no pululamos, por lo tanto, no tienen mucha oportunidad de establecer un contacto con nosotros. Esta bacteria que tenemos acá tiene varios componentes, entonces hoy día voy a hablar de los componentes de la bacteria y obviamente después les voy a hacer la guía, ¿ya? La bacteria también tiene membrana plasmática y generalmente está afuera, ¿cierto? Aquí, y tiene los mismos componentes de la membrana plasmática de un animal, excepto tiene menos colesterol, ¿ya? Pero tiene también ciertos fosfolípidos, proteínas, etcétera, los canales que nosotros acabamos de ver en el electivo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, básicamente tiene los mismos componentes. Ahora, como la bacteria no tiene organelos membranosos,
¿cierto? Es decir, no tiene organelos con compartimentos como el aparato de Golgi, como las mitocondrias, como los cloroplastos, como, perdón, como otros tipos de organelos, ¿cierto? La característica que tiene la membrana plasmática de las bacterias es que se pliega o se enrolla como si fuera un brazo de reina hacia el interior, formando unas estructuras que se llaman mesosomas. Y en esas estructuras, las bacterias tienen muchas de las enzimas que participan, por ejemplo, en la fotosíntesis o en la respiración celular. Por lo tanto, a pesar de que las bacterias o los procariontes no tienen su citoplasma compartimentalizado, es decir, no hay organelos membranosos, ellas igual pueden realizar sus metabolismos. ¿Por qué? Porque muchas de las enzimas las tienen en estas estructuras que se pliegan hacia el interior como si fuera un pelito encarnado y que se llaman mesosomas, ¿ya? Las bacterias también tienen desde adentro hacia afuera la segunda estructura, que en este caso estaría acá en color como medio cafecito, es la pared celular. La pared celular difiere o se diferencia de la pared celular de una célula vegetal en que la pared celular de las bacterias tiene básicamente un componente que se llama péptidoglicano o ácido teicoico también. Por lo tanto, es medianamente diferente y dependiendo de si la bacteria es gram positiva o gram negativa, que es una denominación que vamos a ver en cuarto medio, es decir, cuando veamos inmunología, ¿ya? Como en agosto más o menos vamos a ver esa materia, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que hay una diferencia grande entre la pared celular de un tipo de bacteria que se llama gram negativa y otro tipo de bacteria que se llama gram positiva. Esa sería la segunda capa protectora que tiene una bacteria. Primero la membrana plasmática, después la pared celular. La bacteria, a diferencia de una célula eucarionte, no puede vivir sin la pared celular, porque el medio ambiente de una bacteria es tan hipertónico, es decir, tiene tanta concentración de soluto, que el agua circundante que rodea a una bacteria siempre tiende a ir de una zona de mayor concentración de agua a una de menor, es decir, tiende a meterse el agua hacia el interior de una bacteria, y si la bacteria no tiene la pared celular que es rígida y la protege, se reventaría inmediatamente. Ahora, muchos de los antibióticos que existen para matar bacterias apuntan a eliminar la pared celular, porque sin pared celular la bacteria no puede sobrevivir. Estamos hablando de las capas protectoras, ¿cierto? Membrana plasmática, pared celular. La tercera capa que tiene una bacteria es la cápsula. La cápsula no la tienen todas las bacterias, solamente la tienen generalmente las bacterias que son nocivas, las que causan enfermedades como los estreptococos, ¿cierto? O lo que causaban, ¿se acuerdan? La neumonía, ¿cierto? En Griffith, ¿se acuerdan? Bueno, esas bacterias malas, ¿se acuerdan que tenían cápsula? Y esta cápsula está hecha de un glúcido y proteínas y hace que la bacteria sea resbalosa y contienen generalmente la mayoría de las toxinas que tienen las bacterias. Por lo tanto, la cápsula es la condición que hace que algunas bacterias sean causantes de enfermedades y otras no. La cápsula se puede heredar, ¿cierto? Al heredar algunos tipos de genes que se rompen cuando la bacteria se rompe, salen hacia el citoplasma, hacia afuera, hacia el medio extracelular, salen estos pedacitos de ADN que pueden ser heredados hacia otras bacterias, aunque las bacterias, como célula procarionte, no tienen reproducción de tipo sexuada. Hasta el momento, ¿me van entendiendo? Sí, profe. ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿No? Ya, ok. Entonces, recapitulemos. Estamos viendo primeramente la célula procarionte. Dijimos que es célula, ¿cierto? Tiene los componentes de toda célula. La membrana plasmática tiene un citoplasma y tiene material genético, ¿ya? Primera cosa.
El procarionte dijimos que se diferenciaba del eucarionte en, por ejemplo, el primer aspecto, y que todo el mundo siempre lo nombra, es la presencia de una estructura que protege el material genético, que en este caso sería el núcleo, y que también es más pequeña y es más antigua que los eucariontes. De hecho, la palabra eu significa célula verdadera, ¿cierto? Y pro significa antes de la célula verdadera, procarionte, y luego es eucarionte, ¿cierto? Bien. Estábamos comentando recién que las estructuras que protegen a la bacteria son la membrana, la pared celular, que no tiene el mismo componente que la pared celular de una célula vegetal, y esta cápsula. Si nosotros ahora vamos hacia adentro, nos vamos a encontrar con el ADN bacteriano, que es un ADN de tipo circular y doble, ¿cierto? Que dentro de sus particularidades no tiene histonas, ¿cierto? Que es aquella proteína que ayuda al ADN eucarionte a transformarse de cromatina a cromosoma, ¿cierto? Aquí no lo tenemos, y este es circular. El ADN de las bacterias no está protegido por el núcleo y se encuentra generalmente pegado a una parte de la membrana plasmática que yo les dije que se llamaba mesosomas, ¿cierto? En una zona que se llama nucleoide, que no es el núcleo, es la zona del citoplasma donde se encuentra generalmente el material genético llamado nucleoide, ¿ya? Las bacterias no tienen organelos membranosos, pero sí tienen un organelo no membranoso que serían los ribosomas. ¿Por qué tienen ribosomas? Porque obviamente las bacterias también necesitan sintetizar proteínas, ¿cierto? Todas las proteínas que ellas necesitan, incluyendo sus enzimas, para llevar a cabo todo su metabolismo. También las bacterias tienen otro material genético chiquitito, que es extra, ¿cierto? Que se llaman plásmidos o plasmidios. Generalmente estos materiales genéticos pequeñitos, que está aquí también es circular, se heredan de una bacteria a otra, pueden traspasarse por la conjugación, que es un tipo de mecanismo reproductivo, que también se los tengo que enseñar, ¿cierto? Se traspasan desde una bacteria a otra. Cuando nosotros veamos inmunología, vamos a ver virus y bacterias, así que tampoco me voy a profundizar acá porque estamos viendo la bacteria desde el punto de vista de primero medio, desde biología celular, no de inmunología, ¿ya? Entonces tenemos este plásmido que contiene muchos de los genes donde la bacteria usa esos genes para defenderse de los antibióticos. Y también vamos a encontrar gránulos alimenticios de almidón, etc. Y lo otro que tienen las bacterias son estos pelitos que se ven acá, como si la bacteria fuera un poco peludita. Esos pelitos se llaman fimbrias y generalmente son pelos sexuales, es decir, a través de estos pelos, las bacterias que los tienen traspasan su material genético de una bacteria a otra, es decir, estos plásmidos o plasmidios. Y también esta estructura alargada que sería el flagelo, ¿cierto? Entonces vamos a volver a la típica, no sé si cerré la otra, acá está. Entonces ahora vamos a volver a ver una célula eucarionte. ¿Ahí vamos bien? Sí, profe. Esta guía no se las voy a mandar porque es una guía de primero medio para que la trabaje primero medio, una guía bastante extensa donde ellos tenían que poner monito y un montón de cosas. Entonces el objetivo de nosotros no es rellenar monito, ahora es prepararnos rápidamente para la PSU, no rellenar cositas. Entonces esta guía no es para ustedes, ustedes van a recibir una guía de resumen, ¿ya? Una guía donde está la función del organelo, lo que hace cada célula y punto. Bien. Entonces vamos a mirar ahora Profe, le hicieron una pregunta todas en las el que chat. usted quiera. ¿Quién es? Ah, es que yo no puedo ver preguntas en el ¿Se lo chat. leo? Sí, léemela porque yo estoy mirando la pantalla, no el chat. La Ale pregunta que, o sea, dice que en algunas fotos aparece como Pili. Pregunta si es lo mismo. Pili, pilli o fimbria es lo mismo. En algunos libros tú lo vas a encontrar como pelo sexual, ¿cierto? En otro como pelo de adherencia, pero generalmente son lo mismo. Pilli o pili o fimbrias es el mismo nombre. Dependiendo del texto de donde se lea, algunos se llaman pelos sexuales o pili sexual o pili de adherencia. ¿Ya? Ok. Gracias. Yo no veo, chiquillos, el chat, por eso que lo importante es que las preguntas las anoten en un cuaderno y cuando yo ya deje de presentar,
lo pueda ver, porque para ver el chat tengo que salirme de la pantalla de presentación e ir a la pantalla del Meet. Y en este momento estoy viendo solamente lo que estoy presentando, ¿ya? Y no tengo activo el otro computador, porque como fue tan rápida la reunión, me metí inmediatamente por el calendario, no me metí mandándome el correo del link a mí misma, ¿ya? Esto es lo que yo hago cuando estoy en los dos computadores, me mando mi correo, me mando el link a mi correo y lo abro del computador del correo, ¿ya? Así que no lo hice ahora porque estábamos como apremiados de tiempo. Bueno, esta es una célula animal. ¿Cómo sé yo que es una célula animal? Es un eucarionte y es animal. Porque si yo tuviera, ¿cierto? Si tienen un poco de paciencia, si quieren puedo mirar acá. No, aquí estoy en Meet, espérenme un ratito. Ahí. Voy a ver, por ejemplo, aquí, célula animal y vegetal, veamos. Espérenme un rato. Aquí, vamos a ver. Célula animal y vegetal. ¿Vegetal? Sí. A ver qué me gusta. Ya, veamos esa. Ya. Chup, ya. ¿Están viendo, cierto? Sí, ya, ok. Si yo veo, ¿cierto?, un dibujo de una célula animal y vegetal, ¿cierto?, me voy a dar cuenta que hay una gran diferencia entre esto. Primero, la célula animal no tiene pared celular, ¿ya? Y la célula vegetal sí, ¿cierto? Ambas son eucariontes, por lo tanto, ambas comparten la característica de tener núcleo que protege el ADN, de tener membrana plasmática, de tener también citoplasma, pero la principal diferencia en que me va a decir inmediatamente a mí cuando yo observo este dibujo, no me gusta para nada, como de cabro chico, pero lo único para que no demorarlos tanto, si yo viera en una prueba estos dos dibujos, diría inmediatamente, ah, esta es una célula vegetal, la que está acá, aquí, la que está en verde, y la que está en azul es animal. Lo otro que me tiene a mí que ayudar a discernir, ¿cierto?, cuál es vegetal y cuál es animal, es la presencia de esta gran estructura, que es una vacuola, y de esta estructura que es un cloroplasto, ¿ya? La animal no tiene cloroplasto, ni tampoco tiene vacuolas de este tamaño. En algunos libros dice que la célula tiene vacuola, pero chiquitita la animal y que son temporales. Y lo otro es esto, la animal tiene centriolo y la vegetal no tiene centriolo. ¿Ya? Esas son las diferencias como básicas entre la célula animal y la vegetal de los eucariontes, si nosotros la estuviéramos estudiando. Todos los otros, ¿por qué siento tanto los puntitos? Porque están entrando o saliendo. No sé lo que están haciendo. Ya, espérense. Ya. Voy a refrescar esta lecera. Ya. Me están viendo, me salí, ¿cierto? Pero ahora voy a volver, ¿ya? Es que estoy viendo que contabilice esto a todos los asistentes. Ya, ok. Voy a ver otra célula que no me gusta esa. Bueno. Veamos esa, a ver. No. No, ya, esa. Vamos a abrir en una pestaña nueva. Ya. Ahí están viendo ustedes dos células, ¿cierto? Si este dibujo les aparece, es un dibujo bastante complicado para observar, ¿cierto? Yo diría, chuta, ¿qué es esto? Si estoy enfrente de una prueba y no sé qué tipo de célula es, bueno, yo inmediatamente me voy al borde del dibujo y miro, ¿cierto? Si tiene una capa sólida o doble. Si la célula tiene una capa doble, inmediatamente yo deduzco que es una célula vegetal. Lo otro que yo miro a simple vista cuando observo un dibujo, me voy inmediatamente al núcleo, que sería este que está aquí, ¿cierto? Y acá. Y el organelo que inmediatamente aparece al lado del núcleo es el retículo endoplasmático rugoso, siempre. Es decir, inmediatamente yo tengo el núcleo, ¿cierto? La membrana del núcleo, y pegada inmediatamente a la membrana del núcleo está el retículo endoplasmático rugoso, siempre, 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 y luego, después del retículo endoplasmático rugoso, viene el liso. ¿Cómo se diferencia el rugoso del liso? Por la presencia de unos puntitos, y estos puntitos son los ribosomas. Entonces, yo miro la célula, veo si tiene núcleo,
Y digo inmediatamente célula eucarionte, célula procarionte. Lo segundo que yo debo mirar es lo siguiente. ¿Tiene en el borde el dibujo de la célula una estructura rígida o que se vea como una doble pared o una doble membrana? Si se ve doble, una es la vegetal y la que se ve simple es la animal. Otra característica distintiva, si no me ponen ningún nombre y no tiene ninguna señalización la célula, es que yo me fije en que está el núcleo que es redondito y una estructura grandota amorfa, ¿cierto? Como una gotota, y esa gotota es una vesícula, es esta vacuola inmensa que va a guardar alimento y va a guardar agua, y eso también me indica que es una célula vegetal. Lo otro que me indica que es una célula vegetal es la estructura de un cloroplasto que se ve siempre dibujado alargado y con unas monedas dentro, como si fueran una pila de monedas. Eso es un cloroplasto, porque la célula vegetal es la única que tiene cloroplasto, la única que tiene una gran vacuola y el animal no la tiene. ¿Ya? Volvamos a nuestra guía. ¿Hasta el momento está clarísimo? Sí, Sí, profe. Eso es cuando nos piden reconocer algo. Si me piden reconocer algo en una prueba, ¿cierto? Y me piden solamente la foto y me dan la foto y no me dan ninguna cosa más, yo reconozco inmediatamente así. Entonces miremos acá. Si tuviésemos nosotros que nombrar, ¿cierto? Si yo les pasara este dibujo, les digo, nombre las estructuras, y usted entra, ¿no es cierto?, en pánico, no tiene que entrar en pánico porque las estructuras celulares tienen una forma característica. Primeramente, este es el núcleo. ¿Cómo sé yo? Porque es un organelo grandote, ¿cierto? Y en el medio está la cromatina teñida, en este caso está en colores. Y aquí estoy viendo la membrana nuclear que tiene poros. ¿Cómo sé yo que tiene poros? Porque se ve entrecortada. Y aquí se le ven unos hoyitos. Esos son los poros de la membrana nuclear. Y como les decía adelante, siempre, siempre, siempre se va a encontrar el retículo endoplasmático rugoso al lado de la membrana nuclear. Por lo tanto, ¿cuál es el retículo endoplasmático rugoso? Este azul, ¿cierto? Este es el rugoso. Y ahí se ve claramente que están los puntitos rojos, en este caso serían los ribosomas, ¿ya? Ahora, ¿cómo reconozco el retículo endoplasmático liso del aparato de Golgi? Que también son un sistema de membranas que están como, ¿no es cierto?, plegadas unas a otras. Bueno, en este caso, cuando yo miro este dibujo, sé inmediatamente que este es el Golgi y que este es el liso, ¿cierto? Aquí tenemos un poco de retículo endoplasmático, si ustedes lo ven acá, está apilado como este y tiene unos puntitos, y esos puntitos son los ribosomas, y los ribosomas nunca jamás en la vida están en el liso, por eso el retículo se llama liso, porque no tiene ribosomas. Ahora, ¿cómo distingo el liso del Golgi? Porque el Golgi, la forma del Golgi son unos saquitos, son sacos que tienen en su punta como una guatita y están todos apilados unos arriba de otros. Y generalmente desde el Golgi salen como pelotitas o vesículas, que son las vesículas que yo les decía, que pueden ser vesículas transportadoras, y en este caso acá arriba tenemos los lisosomas. Ahora, lisosomas y peroxisomas es como un poquito difícil de determinar cuál es cuál, ¿ya? Si yo veo que la vesícula por chiquillos en biología se le llama vesícula a cualquier saco o pelota, como quieran decirlo ustedes, que está hecha con un saco hueco de membrana, que no es la membrana plasmática, una membrana de organelo, y dentro puede guardar una estructura, en este caso el lisosoma se le llama vesícula porque es un saco celular, un saco microcelular de organelos que dentro contiene contiene moléculas digestivas, enzimas digestivas. Es decir, el lisosoma en buenas cuentas para una célula sería lo que el estómago es para nosotros, ¿cierto? Obviamente nuestro estómago está formado por millones de células, que dentro de cada una de esas células también hay lisosomas, ¿ya? Y acá tenemos el retículo, ¿no es cierto? Y estas que están acá, que si están partidas por la mitad, que tienen forma como de un maní, esto es una mitocondria, ¿cierto? Y aquí adentro se ven lo que se llaman las crestas mitocondriales,
¿ya? Esto que está aquí, que yo cuando yo paso segundo medio, mitosis y meiosis, lo pongo como si fuese un martillo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta estructura que siempre la ponemos en la mitosis o en la meiosis arriba de la célula? Pues esto es un centriolo. ¿Y por qué estoy viendo centriolos? Porque es una célula animal. Si fuera una célula vegetal, yo no vería centriolos, porque la célula vegetal no tiene centriolos, pero sí tiene mitosis, porque tiene otra estructura que después vamos a ver que se llama centro organizador de microtúbulos, ¿ya? Y estas como flechas o como hilachas, que yo no sé si ustedes la pueden apreciar bien, como están compartiendo la pantalla conmigo, esto forma parte del citoesqueleto. La célula no tiene huesos, pero tiene una estructura que le da una cierta rigidez y que le permite a la célula desplazarse, moverse, y está hecha de proteínas, de varios tipos de proteínas, proteínas más delgadas, más gruesas, y reciben el nombre de citoesqueleto. Le da como estructura a la célula. Y obviamente por fuera, ¿no es cierto?, tenemos a la membrana plasmática. Ahora la membrana plasmática, como les decía, es fluida. Tiene diferentes tipos de formas, por eso que las células no son como las dibujamos, no son como una pelota, no son redondas. Hay algunos que tienen formas fusiformes, otras tienen formas de estrella como la neurona, y bueno, diferentes tipos de formas, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver con lo que uno dibuja en el colegio, porque lo que dibujo en el colegio es lo que puedo hacer con mi manito nomás, ¿cierto? Déjenme ver si puedo aquí ver acá, formas celulares. Ya, por ejemplo, aquí les voy a poner esta, ¿ven esa estructura? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, aquí tienen diferentes tipos de células. Fíjense que ese es el tipo de célula, por ejemplo, que se llaman fibroblastos, que forman parte de lo que van a ser los tejidos de la piel, etcétera. Por ejemplo, aquí hay otro tipo de célula que es una neurona, este es una célula de la musculatura, este es una célula lipídica, que ahí está el núcleo y casi todo el citoplasma está ocupado por grasa, ¿cierto? Esta es una célula, una ameba, ¿cierto? Aquí tenemos algas diatomeas, tenemos, por ejemplo, la célula que está formando parte de nuestro ojo, el bastón, ¿cierto? Los conos. Acá tenemos una célula, un axón de una célula neuronal, es decir, tenemos variadas formas celulares, aquí tenemos otra, por lo tanto, las células no son como nosotros las dibujamos, sino que por ejemplo, este es un espermio y es una célula. Esto completo es una célula, aquí va el núcleo, ¿cierto? Este glóbulo rojo es una célula, esta neurona es una célula, esta célula epitelial es una célula, estas son células de la musculatura, son alargadas o fusiformes, por lo tanto, la estructura de la membrana plasmática determina cómo va a ser la célula. Por lo Profe, tanto, una no pregunta. tienen. Sí, dígame, ¿quién es? Jordan, las Jordan. células procariontes son las que no poseen núcleo, ¿verdad? No, ellas no tienen, pero sí tienen material genético, no confundir núcleo con material genético. Ah, ok. ¿Ya? Ok. Entonces, como les decía, eso estaríamos viendo como la estructura de la forma de cada organelo y para reconocerlo, ¿cierto? Entonces, ya vimos lo que era una célula procarionte, ¿cierto? Ahora vamos a analizar una célula eucarionte y vimos la forma solamente cómo reconocer una célula animal de una célula vegetal. Ahora tenemos que empezar a ver cuáles son las funciones de cada uno de los organelos. Las vamos a ver a grandes rasgos, ¿ya? ¿Por qué a grandes rasgos? Porque como ustedes no van a dar todos la PSU en forma oficial, la de biología, lo que tienen que tener ustedes de nociones es solamente una noción general, ¿cierto? En el electivo, con los chiquillos del electivo, nosotros vamos a profundizar en cada organelo, ver sus chorrocientas funciones, pero para nosotros en el curso de biología común, lo único que tenemos que saber si vamos a dar la prueba de física o la prueba de química, o incluso si voy a dar la de historia y me voy a arrepentir y al final quiero darlas todas porque por la misma plata puedo dar todo lo que se me dé la gana, ¿cierto? Y ver en cuál me va mejor al final en diciembre, ¿cierto? Lo que ustedes tienen que saber es cosas generales. Por ejemplo, vamos a empezar por el núcleo, ¿cierto? Que es el organelo más grande que tenemos acá. La función del núcleo es contener, ¿cierto?, el material hereditario y, en buenas cuentas, ser para la célula el contenedor o el que mantiene, ¿no es cierto?, las características para cuando esta célula se reproduzca. Si una célula no tuviese, en este caso, el material genético, ¿cierto?, y es una célula más evolucionada porque el material genético está protegido, ¿cierto?,
¿cierto?, en el núcleo, sería poco factible para ella autopreservarse, por decirlo así, en el tiempo, porque tendríamos solamente a esa célula, ¿cierto?, a la entidad que cuando su material genético ya no se pudiera reproducir más o estuviese viejo, ya la célula no tendría ninguna probabilidad de producir otra y otra, sino que sería esa célula y ahí acabaría. Pero como la célula evolutivamente, ¿cierto?, propició la existencia del material genético, en el núcleo está contenida toda la información de la especie, es decir, de que esta célula sea perteneciente a un humano, o que esta célula sea perteneciente a la mascota gatito, o perro, o pájaro que tengamos, o tortuga, ¿cierto? Ahí está contenido el material genético. ¿Cuál es el plus que tenemos los seres, los eucariontes, en tener, por ejemplo, esta estructura protectora? Que nuestro material genético no está expuesto al citoplasma, no está expuesto, por ejemplo, a que haya algún derramamiento de alguna enzima que podría destruir nuestro material genético, porque está protegido en el núcleo. Recuerden que el ADN eucarionte jamás sale del núcleo, y que para realizar, por ejemplo, la síntesis de proteína o la transcripción del ADN, se utiliza otra molécula que es la copia del ADN, que sería en este caso el ácido ribonucleico o ARN, ¿ya? El material genético en el núcleo de una célula está en formato cromatina. La cromatina es la asociación entre el ADN y una molécula proteica que se llama histonas, ¿ya? No está pelado el ADN, ¿ya? Y dentro del núcleo también recuerden que tenemos otra estructura que se llama nucleolo, que es el precursor de los ribosomas. Contiene ARN ribosomal y proteínas ribosomales. No se pongan nerviosos en anotar cosas, porque acuérdense que estamos grabando, y recuerden que la próxima semana tendría que subirles la guía de célula, ¿sí? Así que todo va a quedar documentado. Usted lo único que tiene que hacer es prepararse para su prueba, ¿cierto? PSU. Ok. Eso en cuanto al núcleo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso? Él tiene varias funciones, yo les voy a nombrar dos solamente, que creo que con eso van a quedar listos, no necesitan más. Una, ¿cierto?, es participar en la síntesis de proteína, y la otra es hacer las primeras modificaciones que sufre una proteína antes de ser exportada fuera de la célula o usada dentro de la célula. ¿Qué es una modificación? Una modificación es cuando yo tomo una molécula, en este caso una proteína que está compuesta solo de aminoácidos, y le puedo incluir algunas otras moléculas, como por ejemplo glúcidos, ¿cierto? Trozos de glucosa o algunos disacáridos, es decir, cualquier molécula que yo le ponga, ¿cierto?, a otra molécula que fue recién fabricada, yo la estoy modificando. Es como cuando me venden un auto, ¿cierto?, que es básico, y luego yo lo modifico poniéndole, por ejemplo, llantas de aleación. Yo no sé mucho de auto, pero supongamos esa cosa que va arriba del sunroof, o cualquier cosa que haga que mi auto sea una versión más moderna, a pesar de que lo compré básico, ¿ya? Eso hace el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso, ¿qué hace? Él participa en la síntesis de fosfolípidos, aquellos lípidos que van a formar parte de la membrana plasmática o van a reemplazar las membranas de algún organelo. También participa en la detoxificación de la célula de algunos medicamentos que están hechos de lípidos, por ejemplo, los barbitúricos o los medicamentos que usa la gente para dormir, o de tipo lipídico. Eso también hace el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Vamos hacia afuera, el aparato de Golgi. Bueno, el aparato de Golgi tiene como más de 6 o 7 funciones. Solamente le vamos a dar uno, que el aparato de Golgi hace las segundas modificaciones que se le hacen a las proteínas. La primera se hace en el retículo endoplasmático rugoso, la segunda se hace en el Golgi, y el Golgi toma la molécula que se va a exportar, supongamos que fuese la insulina, ¿ya? La envuelve en una vesícula,
y decide si se va a transportar o no. Le pone una etiqueta y dice, esta molécula va a ir fuera de la célula porque es una hormona, pa, y la tira para afuera. Es decir, el aparato de Golgi es el centro de distribución de la célula. Toma las moléculas, las empaqueta en una vesícula como si fuese una caja, le pone la etiqueta, el destino a dónde va y la exporta. Y tiene otras funciones también, ¿no es cierto? Participa en la fabricación de la pared celular, de las células vegetales, participa en la formación de los lisosomas, ¿qué más? Bueno, hace de transportadora, ¿no es cierto?, distribuidora de todas las moléculas que salen de la célula. También participa en la fabricación de los peroxisomas, ¿ya? Eso hace el Golgi. Ahora, ¿qué hacen las mitocondrias? Las mitocondrias participan en todo lo que sea el proceso energético celular, ¿cierto? Fabrican ATP, toman el azúcar, lo degradan hasta que ya no queda nada de azúcar y usamos todo el carbono y el ATP que se ha producido dentro del cuerpo gracias a que nos alimentamos y fabricamos 38 moléculas de ATP en un proceso que se llama respiración celular. Es decir, dentro de la mitocondria ocurre el proceso de degradación de toda la glucosa que proporcionamos a través de los alimentos, esta es la mitocondria, ¿cierto? Y logramos producir 38 moléculas de ATP y con ese ATP nosotros vivimos, funcionamos, hacemos el aseo, nos reímos, pensamos, es decir, vivimos en buenas cuentas, ¿ya? Esta pequeñita que sería un lisosoma, el lisosoma, como les decía antes, es el aparato digestivo de mi célula, es decir, todas aquellas moléculas que entran y que yo necesito digerir van a fusionarse con el lisosoma las va a degradar, incluso si esta célula fuese un glóbulo blanco, ¿cierto? Y entrara, ojalá entrara, ¿cierto?, un coronavirus, y el lisosoma sería el encargado de fusionarse con el endosoma, que sería esa vesícula que se formó en la membrana plasmática por endocitosis, y él tendría como la función de matarlo. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, estos virus son más inteligentes y antes de que el lisosoma lo degrade, ya están metidos en el ADN y están tomando el control de la célula y la célula ya está fabricando todas las piezas del virus. Por eso que es tan difícil eliminar a estos virus, ¿cierto? Porque a pesar de que nuestro sistema inmune, nuestras células, leucocitos o glóbulos blancos, están haciendo todo lo posible por sanar a una persona, ¿cierto? Los virus son mucho más inteligentes a pesar de que no son células y le ganan la batalla a los leucocitos o glóbulos blancos y, ¿no es cierto?, empezamos a enfermarnos. Obviamente que no todas las personas tienen el mismo sistema inmunológico. No sé si se acuerdan que yo siempre les hablaba que cuando llegamos a una instancia donde el cuerpo se va a enfrentar a una enfermedad nueva, ahí se ve, como es un dicho chileno que dice, en la cancha se ven los toros o los gallos. Bueno, aquí nosotros vemos que todos tenemos diferentes sistemas inmunes, unos son mejores, otros son peores, otros son pésimos, y la única forma de saber qué tipo de sistema inmune tenemos nosotros es cuando vienen este tipo de enfermedades. Esta es una pandemia donde la gente y nuestro sistema inmune no conoce al agresor, no conoce al virus, nunca lo había visto. Y entonces ahora yo sé si tengo un buen sistema inmunológico o no. Si no lo tengo, me voy a enfermar gravemente. Si tengo un mejor sistema inmunológico, voy a lo mejor enfermarme, pero no me va a dar tan fuerte la enfermedad. O incluso hay gente que a pesar de estar en contacto con el virus, no se va a enfermar. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferencias y ahí viene, ¿no es cierto?, para que entendamos que a pesar de que todos tenemos sistema inmune, ¿cierto?, no todos tenemos el mismo sistema inmune porque genéticamente somos diferentes. Mi hermano, a pesar de que tenemos los mismos padres, y mi hermana y todos mis hermanos somos diferentes. Y todos tenemos un sistema inmune diferente y nuestras células funcionan de forma diferente a pesar de que tenemos los mismos componentes. Bueno, la mitocondria, ya explicamos qué es lo que hace y explicamos lo que hace el lisosoma. Ahora, esta cosita que parecen martillos, los centriolos, bueno, tienen una participación sumamente importante en la reproducción de la célula, porque cuando la célula se va a dividir, ¿cierto?, va a tener un hijito, podríamos decirlo así para que me entiendan, lo que hace el centriolo es prolongar o hacer crecer unos tubos
que se llama el uso mitótico o el uso meiótico, y cuando los cromosomas aparezcan, ¿cierto? Cuando la membrana nuclear desaparezca y tengamos los cromosomas visibles, estos centriolos se van a encargar de como enlazar o tirar estas proteínas hacia los cromosomas para lograr que los cromosomas se muevan y se distribuyan en el plano superior y en el plano inferior, ¿se acuerdan? Para moverlos y que el núcleo que se está formando nuevo arriba quede con una cantidad de cromosomas y abajo quede con la otra. Bueno, esto lo hacen los centriolos. Obviamente los centriolos se duplican cuando la célula va a entrar en división celular. Cuando están en interfase, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la mitosis? Si no se acuerdan, igual se los voy a repasar. Cuando estamos en la mitosis, los centriolos se duplican y vamos a tener un grupo de centriolos en el polo superior de la célula y otro grupo de centriolos en el polo inferior. Bueno, y en el caso de las células vegetales, el cloroplasto, bueno, obviamente todo el mundo sabe para qué sirven, participan en la fotosíntesis, ¿cierto? Las vacuolas son almacenamiento de agua y alimentos, y también guardan, la vacuola no solamente es eso nomás, la vacuola también, si una célula vegetal tiene una vacuola muy gordita, eso le da la orden a la célula vegetal de que llegó el momento de reproducirse, ¿ya? Y también guarda pigmentos de colores, pigmentos, por ejemplo, donde hay toxinas en las plantas, cuando las plantas son venenosas, ¿cierto? También cuando la planta tiene, por ejemplo, colores, también se guardan dentro de las vacuolas, etcétera. Hay diferentes tipos de vacuolas alimenticias, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es lo que les quería contar ahora, que es como un pincelazo, para que ya la próxima clase, ya les mande la guía la próxima semana, es decir, ya estaría mandándola el 22, ¿cierto? Para el colegio se la subo el miércoles 24, pero a ustedes, si la tengo antes, se la subo entre el 22 y el 23. Ya, entonces, esa sería la parte de célula. Obviamente, ¿no es cierto?, en la guía va a venir un poco más explicado, porque ahora lo que estoy haciendo en la clase es como un pincelazo para que tengan una idea de lo que vamos a hablar, ¿ya? Si no les queda claro, igual en la clase del viernes podemos retomar nuevamente célula con las consultas y las dudas que ustedes tengan. Por mi parte, yo he terminado. Ahora me voy a salir de esta pantalla, porque lo que voy a hacer es entrar a Meet para que me puedan hacer las consultas y ver. Estoy tratando de hacerlo porque soy media pastela, así que si me esperan un poquitito, capaz que me fui. ¿Me fui o estoy todavía aquí? Ah, no, sí, estoy.